La métrica es el estudio de las medidas dentro de un poema. Se hace cargo de su formación rítmica. Un texto literario puede estar escrito de varias formas, pero dos de las más comunes son la prosa y el verso. Lo que más distingue el verso de la prosa es su ritmo. La prosa es una manera de escribir directa que ocupa toda la línea, mientras que el verso no ocupa toda la línea y tiene un ritmo y una rima determinada. La métrica está dividida en tres partes: el poema, la estrofa y el verso. Un poema está compuesto de estrofas, las estrofas están compuestas del verso y el verso es una línea en un texto literario. Un verso básicamente tiene un ritmo determinado y a veces rima y tiene un número específico de sílabas. Hablando de sílabas, para contar el número de sílabas en un verso se hace algo llamado computar. Y ahora vamos a contar el número de sílabas que se puede hacer a medida de hacer así con las sílabas. Si tiene 2 es bisílabo, si tiene 3 es trisílabo, 4 tetrasílabo, 5 pentasílabo, 6 hexasílabo, 7 heptasílabo, 8 octosílabo, 9 eniasílabo, 10 decasílabo, con 11 endecasílabo, con 12 dodecasílabo, con 13 es un tridecasílabo, con 14 es un verso alejandrino y con 15 pentadecasílabo. Ahora vamos a hablar sobre la rima. La rima es, en definición, la igualdad de sonidos, que no de letras, que aparecen tras la última vocal acentuada de dos o más versos. Por ejemplo, si hay dos versos que terminan, el primero en la lámpara y el segundo en no me ampara, no hay una rima porque los sonidos no son repetidos detrás de cada vocal acentuada, porque lámpara la vocal acentuada es A y en la que no me ampara la vocal es A y en PA. Sin embargo, si dos versos acaban el primero en aplicábamos y el segundo en ayudábamos, sí existe una rima porque hay igualdad en los sonidos, como podéis ver en los ejemplos. Existen dos tipos de rima: la rima consonante, que significa que todos los sonidos se repiten, y asonante, que significa que solo se repiten las vocales. Ahora vamos a hablar sobre cómo se analiza un texto literario. Lo primero que hay que hacer es decidir cuántas sílabas hay en cada verso, como os hemos explicado antes con los números. Hay que tener en cuenta varias cosas mientras se están contando las sílabas. Por ejemplo, si un verso se cuenta normal, primero de todo. Segundo, si el verso es un monosílabo, la palabra aguda es con más uno, se añade uno más. Si el verso acaba con una palabra llana, no se hace nada. Y con el verso, si el verso acaba en una palabra esdrújula, se quita una sílaba, digamos. También hay que tener en cuenta las sinalefas, que son muy importantes. Una sinalefa es la unión en una sola sílaba de una palabra que acaba en vocal con otra palabra justo después que empieza en vocal. Por ejemplo, si están las palabras princesa y está, van seguidas en un texto, se une la última sílaba y la primera sílaba. Otro ejemplo, como podéis ver. Otro ejemplo sería en el caso de le y e, porque como... Ahora, cuando ya ha pasado todo esto, pasamos y ya sabes el número final de sílabas en un verso, puede decir qué tipo de arte es. Está el arte mayor, más de 8 sílabas en un verso, y el menor de 8 sílabas. El mayor siempre se escribe con letra mayúscula y el menor con letra minúscula. La estrofa es un conjunto de versos donde se repite una estructura concreta de rima. Dos ejemplos son los romances, los sonetos, pero hay muchos más. Un romance, una estrofa de longitud indeterminada con versos octosílabos, o sea que tienen 8, que riman los pares en asonante y los impares no riman, o sea que se quedan sueltos. La estructura es muy precisa del romance, es 8 suelto 8A, 8 suelto 8A, 8 suelto 8A, 8 suelto 8A, así. Esto es un romance. El soneto es una estrofa de 14 versos en decasílabos, 11 sílabas, formados por 2 cuartetos y 2 tercetos. Y todos tienen con rima consonante. La estructura también es muy precisa y es 11A, 11B, 11B, 11A, 11A, 11B, 11B, 11A, 11C, 11D, 11D y 11D. En los 2 tercetos la rima puede cambiar.
También existe cuadernavía. La cuadernavía está formada por 4 versos alejandrinos, o sea, de 14 sílabas, que son monorrimos consonantes. Es 14A, 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 14A. Por último, vamos a hablar sobre las coplas de pie quebrado o las coplas manriqueñas. Esto tiene una estructura que es 8A, 8B, 4C, 8A, 8B, 4C. Ahora ya para terminar vamos a hablar sobre las pausas en el lenguaje literario. Una pausa estrófica es una pausa al final de una estrofa, como podéis ver al final. Una pausa versal es una pausa al final de un verso. Por último, una cesura es una pausa en el medio de un verso. Y hay 2 hemistiquios, que son las partes en las que se divide una cesura. Luego una cesura se marca con 2 palitos verticales.